Lo que vamos a hacer hoy va a ser hablar ya de la última parte de gravitatorio, que es referente al campo gravitatorio. Vamos a relacionarlo con las fuerzas. Entonces, si nos fijamos, la situación con la que hemos estado trabajando hasta ahora, ¿cuál era? Teníamos o tenemos la siguiente situación, que sería, cogemos una masa m mayúscula, ¿verdad? Una masa m minúscula, tomamos como origen, si queremos, la masa m mayúscula, vemos el vector de posición que hay de la m mayúscula a la m minúscula. Y entonces, ¿qué ocurría? Que la fuerza m mayúscula ejerce una fuerza de atracción sobre la m minúscula, ¿verdad? Que era este vector f flechita, que le habíamos llamado de m mayúscula, m minúscula. ¿Y cómo se definía? La fuerza F mayúscula con la que la masa M mayúscula atrae la masa M minúscula en función. Podíamos poner R simplemente porque era una fuerza isótropa. Entonces era menos una constante G mayúscula por la M mayúscula por la M minúscula dividido entre el módulo R al cuadrado por el vector unitario U sub R flechita. ¿Cierto? Esto Sí. era lo que sabíamos hasta ahora, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Piensa lo siguiente, la fuerza o la masa M mayúscula ejerce una fuerza sobre la masa M minúscula. Si no hubiese masa, si no tuviese la M minúscula, ¿la M mayúscula ejerce alguna fuerza? O sea, si no estuviese la M minúscula. Ujú. Imagínate que tú quitas la masa M minúscula. Hombre, en principio, No, ¿verdad? No hay masa, ergo no hay claro, tienes que fuerza, atraer ¿no? algo. Obviamente. Pero si colocas la masa M minúscula en este punto, ¿verdad? De repente, de la nada, aparece una fuerza, ¿no? La única diferencia es si tú mantienes tu masa M mayúscula, la masa grande, si colocas la masa M minúscula, hay una fuerza de atracción. Si la quitas, no hay una fuerza. Esa fuerza que aparece de repente porque sí, o hay algo latente por ahí que está esperando a la masa. Claro, esa pregunta se hace en los físicos también y surge de ahí el concepto del campo gravitatorio. ¿De acuerdo? Porque la fuerza no es algo espontáneo que surja de la nada, sino que está latente ahí, esperando a la masa para aparecer. Entonces, definimos el campo gravitatorio. Gravitatorio creado por la masa M mayúscula en la posición R flechita, como podemos poner E flechita, que es una magnitud vectorial, que depende de la posición R flechita, como menos, o bueno, como la fuerza que crea sobre una masa M minúscula dividida entre esa masa M minúscula. Es decir, es simplemente menos G M mayúscula partido de R al cuadrado por el vector uso R flechita. Fíjate que aquí no hay masa M minúscula, ¿verdad? Todo esto se mide ¿No? en unidades de metros partido segundo al cuadrado. Es decir, que el campo gravitatorio tiene las mismas unidades que una aceleración. ¿Vale? ¿Qué está ocurriendo aquí? Si te fijas, este campo lo que te está diciendo es,
Si colocases una masa m minúscula en este punto R, justamente la fuerza sería la masa por ese campo que está creando la masa m mayúscula. Es decir, la fuerza no aparece de la nada, sino que ya hay una componente que está esperando a que intervenga la masa m minúscula. De este modo, realmente, nosotros podemos reemplazar la acción a distancia del campo gravitatorio por una acción local o por un efecto local. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que la masa m mayúscula está creando algo que llamamos campo en todos los puntos del plano, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que estamos diciendo justamente es eso, es decir, la masa m mayúscula crea un campo que llamamos G flechita de R flechita, que aquí en realidad la flechita de dentro de la R la podríamos quitar también porque todo esto depende únicamente del módulo de la R, ¿verdad? En todos los puntos, realmente no del plano, sino del espacio, ¿verdad? Y por otro lado, ¿qué está ocurriendo? No hay una masa minúscula para este campo. El campo se crea dependiendo únicamente de la masa m minúscula. Es cuando tú metes la masa m minúscula cuando se convierte en una fuerza, por así decirlo. Es decir, cuando introducimos una masa puntual, vamos a llamarla m minúscula, en la posición r flechita, esta experimenta una fuerza o experimenta, más que una fuerza, experimenta la acción de ese campo gravitatorio, el campo gravitatorio, como una fuerza que va a ser F flechita igual a quién? A la masa m por el campo que se está creando en ese punto. ¿De acuerdo? Es decir, que podemos ver la fuerza que experimenta esa partícula que tú colocas como si fuese simplemente la masa multiplicada por ese campo que está creado ahí y que no estamos viendo. ¿Se entiende? Sí. Igual que tenemos una relación con respecto a campo gravitatorio y fuerza, ¿verdad? Porque el campo es coger la fuerza y dividirlo entre la masa m minúscula. Asociada a la fuerza gravitatoria teníamos el qué? Teníamos el concepto, por ser la fuerza una fuerza conservativa, el concepto del o de la energía potencial, ¿verdad? Entonces, del mismo modo que a partir de la fuerza definimos el campo gravitatorio, a partir de la energía potencial podemos definir el potencial gravitatorio. Sí. Al ser, Y una cosa, cuando hablamos de fuerza, entonces estamos hablando de que por
grande hay dos masas siempre. ¿Hay qué? Dos masas para que haya fuerza. Bueno, no es que haya dos masas, es que, No, es que se atraen, ahí tiene que haber dos masas que se atraen entre sí. claro, eso sí, es decir, que no hace Eso falta que haya porque dos masas para que haya una fuerza, hace falta para que haya una fuerza digo gravitatoria, gravitatoria. digo gravitatoria. Sí, sí, eso sí, exactamente. Tú siempre tienes tu masa Vale. puntual y tú lo que te quiero decir es que si tú colocas las dos masas al mismo tiempo, ¿verdad? Tú ves que a lo mejor esas masas se atraen. Si las colocas al mismo tiempo y dices, ah, claro, porque es la fuerza gravitatoria la que está actuando. Pero si primero colocas una, dices, esto no atrae nada. Posteriormente colocas la otra masa y dices, coño, se están empezando a atraer. ¿Por qué si no las he colocado al mismo tiempo? Ah, porque en realidad hay una fuerza que está esperando a la masa. Es que no es una fuerza, lo llamo campo gravitatorio. ¿De acuerdo? A ese campo gravitatorio le falta colocar la segunda partícula para que se transforme en una fuerza. Lo que sabíamos también es que al ser F flechita de M mayúscula, M minúscula, una fuerza conservativa, podíamos expresar justamente esta fuerza MM como menos el gradiente de una cierta energía potencial, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Quién era la energía potencial? Menos G mayúscula por la M mayúscula por la M minúscula dividido entre la R, ¿verdad? Y esto era la energía potencial gravitatoria. Entonces, igual que a partir de la fuerza hemos definido el campo que es dividido entre la masa, a partir de la energía potencial podemos definir otro concepto que sería dividir entre la masa, ¿verdad? Entonces, definimos el potencial, Dividimos entre masa, ¿qué masa? la masa chica siempre. Bueno, digo Ah, vale. siempre porque estoy manteniendo una de ellas todo el rato, ¿vale? Entonces, definimos el potencial gravitatorio como, por distinguir, vamos a llamarlo I. Hay gente que lo llama V, pero hay gente que llama V la energía potencial, entonces, yo qué sé. Phi de R flechita se define simplemente como coge la energía potencial y divides entre la masa M minúscula. Claro, entonces esto que nos queda? Nos queda menos G M mayúscula partido por R, ¿cierto? Hay una relación, ¿verdad? Observemos que la fuerza de atracción gravitatoria es menos el gradiente de la energía potencial, ¿verdad? Y entonces el campo gravitatorio, ¿quién es? Menos el potencial gravitatorio, ¿verdad? Porque es coger esta misma fórmula y dividirlo todo entre la M minúscula. Si divido la F mayúscula entre la M minúscula, me queda el campo G. Si divido la energía potencial entre la M minúscula, me queda el potencial phi. ¿Se entiende? Ujú. ¿Dudas hasta aquí? No. Vale. Vamos a ver ahora cómo construimos este campo gravitatorio cuando tenemos distribuciones continuas de masa.
¿Qué quiero decir con esto? Normalmente nosotros siempre hemos trabajado un concepto sobre una partícula, ¿verdad? Y luego tenemos sistemas de partículas, ¿verdad? Si en lugar de tener una masa m minúscula, tuviese una masa m minúscula y una m1, m2, m3, cuando tengo un sistema de partículas, ¿qué ocurre? Que la fuerza que actúa es simplemente la suma de todas las fuerzas, ¿verdad? Lo mismo con la energía potencial, lo mismo con el potencial, lo mismo con el campo. Es simplemente convertir cada elemento en un sumatorio. Eso es fácil, ¿verdad? Porque hacer Sí. sumas de cosas es sencillo. Calculo cada uno por separado y luego lo sumo todo. ¿Dónde está la dificultad? Cuando no teníamos una masa puntual, otra masa puntual, otra masa puntual, sino cuando tenías un conjunto grande que puede tener distinta masa en sus elementos, ¿verdad? Eso es lo que estamos llamando distribuciones continuas de masa. Entonces, ¿qué sabíamos? Que esa suma en qué se convertía Integral. en integral. Y calcular integral ya es un poquito más complicado, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a ver cómo podemos calcular ese principio de superposición, que es simplemente hacer la suma, es decir, sistema de partículas, pero con cosas que son continuas, es decir, con integrales. Para ello, tenemos tres situaciones. Que tengas un objeto lineal, que tengas un objeto plano o que tengas un objeto de tres dimensiones, ¿verdad? Es decir, lo siguiente después de una partícula que es algo en dimensión cero sería algo en dimensión uno, algo en dimensión 2 o algo en dimensión 3. ¿Vale? Vamos a ver qué ocurre en cada caso. Es decir, supongamos que tenemos un objeto con una distribución de masa, vamos a llamarla m, pero que esta masa, ¿qué le ocurre? El problema es que esta masa a lo mejor depende de la posición, ¿vale? Es decir, puede ser que no tenga la misma masa en todos los lados. Vamos a ver qué relación hay entre los diferenciales de masa dependiendo de la densidad que tengamos, ¿vale? Este objeto puede estar en una, en dos o en tres dimensiones, ¿cierto? Sí. Entonces, dependiendo de la dimensión del objeto, tendremos las siguientes relaciones. Caso uno, que estemos en dimensión uno, es decir, un objeto lineal. ¿Eso qué significa? Que aquí nuestro diferencial de masa en función de la posición, perdón, voy a poner la flechita afuera, el diferencial de masa en función de la posición, ¿quién va a ser? Básicamente estamos diciendo que vamos a buscar una relación entre masa y, en este caso, al ser lineales, una distancia, ¿verdad? Pero aquí hay una cierta densidad. La densidad en el caso de dimensión uno solemos llamarlo o notarlo con un lambda de R flechita. Este elemento de aquí se llama densidad lineal. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el siguiente caso? Que tuviese dimensión 2.
Es decir, que tuviese una superficie, ¿verdad? Piensa en una hoja de papel. Entonces, ¿cómo se relaciona la masa en función de la posición? La relación es la misma, simplemente vamos a cambiar el nombre. La densidad lineal ya no se llama densidad lineal, se llama densidad de superficie. En lugar de un lambda, podemos poner un sigma de R flechita. Y aquí para el diferencial de superficie nos gusta poner diferencial de S. Hay gente que pone S minúscula, hay gente que pone S mayúscula. Esto es la densidad de superficie. Y por último, en el caso que tengamos dimensión 3, es decir, que tengamos un volumen, yo qué sé, una pelota, un cono, un coche, ¿de acuerdo? ¿Qué va a ocurrir entonces? Que el diferencial de masa se va a relacionar con el diferencial de volumen a través de una densidad que solemos llamar ρ. Podríamos haber llamado ρ en general a la densidad, pero no. Cuando es un caso lineal nos gusta llamarlo lambda y cuando es el caso de una superficie nos gusta llamarlo sigma. ¿De acuerdo? Este sería simplemente la densidad de masa en general. Lo importante es que en cada uno de estos tres casos, tanto lambda de R flechita, sigma de R flechita y el ρ de R flechita son campos escalares. Es decir, son funciones de varias variables, pero cuyo elemento final, cuya imagen es un número real. ¿Vale? ¿Todo bien hasta aquí? Sí, El siguiente paso sería, vale, sabiendo que voy a utilizar o esta relación, o esta segunda relación, o esta tercera relación, ¿cómo calculo el campo? Vamos a hacer en el caso genial de que tuvieses un volumen, ¿de acuerdo? Es decir, veamos cuál sería el campo gravitatorio que crea una distribución continua de masa. Digo de hacerlo en el caso de volumen porque en realidad da exactamente igual, simplemente tú vas a cambiar el diferencial de masa por o lambda de L, o sigma de S, o ρ de V. La letra que le pongas no me afecta, ¿vale? Es decir, tienes un objeto. Aunque lo dibujo plano, supongo que este objeto es un objeto tridimensional, ¿verdad? Tienes un cierto origen, es decir, aquí está tu origen, ¿verdad? Todo este objeto es como si fuese tu masa M mayúscula, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, ahora yo no tengo la masa M mayúscula porque no está concentrada idealmente en un punto, ¿verdad? Sino que es todo este objeto. Claro, entonces, si tú tuvieses aquí en medio tu masa M mayúscula, calcular en esta posición de aquí cuál sería el campo creado es sencillo, ¿no? Como toda claro, la sacar la masa está fórmula. concentrada en ese punto, sabemos la fórmula, ¿verdad? Exacto. Pero ahora es que no tengo solo ese punto, sino que ese punto crea un campo aquí, y este punto crea un campo aquí, y este punto crea un campo aquí, y este punto crea un campo aquí, y suma todos los campos. Es que hay infinitos puntos, ¿vale? Entonces, este es el punto donde yo quiero calcular el campo, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que si este es tu punto E, por ejemplo, este vector de aquí es el vector de posición R flechita, ¿verdad? Es que antes, ¿qué hacíamos? Antes tomábamos como origen la masa M mayúscula, ¿verdad?
Y entonces era fácil calcular este vector. Es que ahora no voy a coger como origen la masa M mayúscula. Voy a coger otro origen O. ¿Por qué? Porque no está todo concentrado en un punto, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar aquí dentro un diferencial de masa. ¿Quién sería ese diferencial de masa? Ah, depende de cuánta parte del conjunto coja, ¿verdad? Esto es un objeto tridimensional. Un diferencial de volumen sería quedarte con un trocito muy chiquitito de eso, ¿verdad? Idealmente hemos pensado como si fuese, coge un cubito chiquitito, que no tiene por qué ser un cubo, ¿no? Pero coge un trocito y esto vamos a llamarlo diferencial de V. Realmente esto está centrado en un cierto punto, ¿verdad? Por distinguir este punto y este punto, imagínate que este punto es el punto P', y entonces voy a llamar a este volumen diferencial de volumen prima. Y al vector de posición que va del O a ese punto, lo llamo vector de posición R flechita prima, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el diferencial de campo que crea este trocito pequeñito? Sabemos que el diferencial de masa en el trocito o en el punto R', ¿quién sería? Ah, pues cojo la densidad, ¿verdad? Que la densidad será ρ de R flechita prima multiplicado por este diferencial de volumen V', ¿verdad? ¿Hasta ahí bien? Sí. Pero, ¿cuál es el problema? Que a la hora de calcular campo gravitatorio, el campo siempre lo hemos cogido con un vector unitario, donde el vector de posición, ¿cuál es? El que va de uno al otro, ¿verdad? Mientras que aquí no estoy cogiendo el vector que va de uno al otro, estoy cogiendo un vector que va de un origen al punto y del origen al otro, ¿verdad? Entonces, yo quiero construirme, en realidad, este vector de aquí es el que a mí me interesa, ¿cierto? Ah, este vector que sería tu vector de posición entre la masa y la partícula, ¿puedes obtenerlo a partir del R flechita y el R flechita prima? Este vector sería justamente ¿quién? Al R flechita le restas el R flechita prima, ¿verdad? Si sumase los dos vectores me daría la otra diagonal de ese paralelogramo, ¿cierto? O sea, hasta ahora solo hemos calculado el diferencial. El diferencial de masa en este punto. Vale, Exactamente. Una vez vale. que tenemos eso, ¿cuál es la relación que queremos conocer? O sea, queremos saber el campo. Exactamente. Entonces, tú sabes cuál es el campo que crearía esta partícula chiquitita, ¿verdad? Sabemos que el campo, si esto es una partícula muy chica, como si fuese una partícula puntual, ¿verdad? ¿Cuál sería el campo? Como no es una masa, sino que es un diferencial de masa, vamos a llamarlo diferencial de campo creado ¿en qué posición? En esta posición, ¿verdad? Que sería en la posición R flechita, ¿vale? ¿Quién va a ser ese diferencial de campo? Aquí sí puedes aplicar la fórmula que tú conoces, que sería menos G por la masa. ¿Qué masa? Ah, es que la masa M mayúscula, ¿quién es? Este diferencial de masa en la posición R flechita prima, ¿verdad? Y todo eso lo divido entre la distancia entre el punto P' y el punto P. ¿Cuál es la distancia entre el punto P' y el punto P? Ah, como tengo el vector que los une, ¿verdad? Pues será el módulo del R menos el R flechita prima y la distancia la tengo que elevar al cuadrado, ¿verdad? ¿Y aquí quién aparece? Aparece ahora el vector U sub R. ¿Quién es el vector U sub R? Un vector que va del P' al P y que es un vector unitario, ¿verdad? ¿Conoces un vector que vaya de P' a P?
Sí, El R claro flechita está. menos el R flechita prima, ¿verdad? Ajá. ¿Ese vector es unitario? No, No lo sabes, ¿verdad? Como no lo sabes, a lo mejor da la casualidad de bueno, que, ¿no? Pero en ah, general no tiene por qué serlo. sí, Pero a porque partir de un vector puedes calcular un unitario, sí, divides entre su módulo. Es decir, el vector unitario va a ser el R flechita menos el R flechita prima dividido entre su módulo. Esto de aquí, este término, es simplemente nuestro vector unitario. Oye, mira qué bien, porque entonces ya tienes el diferencial de campo, ¿verdad? Luego, ¿qué sabemos nosotros? Que el principio de superposición que te está diciendo, lo mismo que hacíamos con un sistema de partículas. Si hay varias partículas, ¿cuál es el campo que crean todas esas partículas en este punto? Calcula el campo que crea una partícula, el de la segunda partícula, el de la tercera partícula, y ¿qué haces con esos tres campos? Los sumas, ¿verdad? Pero ahora, ¿cuál va a ser el campo que crea todo este objeto en ese punto P? Sumar lo que crea todos los puntitos, ¿verdad? Todos estos diferenciales. El problema es que como hay infinitos, la suma se convierte en la integral, ¿verdad? Entonces integro en V nuestro diferencial de campo, ¿vale? ¿Qué nos quedaría todo esto? Ah, pues sustituye, ¿no? Si tú sustituyes el diferencial de campo, me va a quedar el menos g puede salir para afuera, ¿verdad? Por la integral en todo el volumen V, ¿de quién? De este diferencial de masa R flechita prima dividido entre el R flechita menos el R flechita prima al cuadrado por ese vector unitario que sería el R flechita menos R flechita prima dividido entre el módulo de estos dos vectores, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la relación que hemos hallado? Que el diferencial de masa es ¿quién? La densidad por el diferencial de volumen, ¿no? O sea que esto sería menos g por la integral en el volumen V de la densidad ρ de R flechita, el diferencial del volumen prima, dividido entre módulo del R flechita menos el R flechita prima al cuadrado por vector unitario R flechita menos R flechita prima dividido entre el módulo de R flechita menos R flechita prima. Así lo vamos a calcular. ¿Se entiende? sí, Esto no es fácil, ¿vale? no, no, ¿Por qué no es fácil? Porque si te fijas, aquí es una integral de volumen, ¿verdad? Una integral de volumen es una integral triple. ¿Esta sí, las asignatura de qué? pedimos en varias variables, Exactamente, ¿esta asignatura de qué curso es? De de primero. primera, Para yo saber calcular estas integrales, ¿qué asignatura necesito? la de segundo mínimo, que Y, igual ni las hay. claro, por eso el libro no hace estas cuentas. El libro te dice, el campo es esto, y tú te lo crees. Nosotros vamos a ver por qué salen las cosas como salen, ¿de acuerdo? Yo es que esta asignatura la tuve en segundo. Entonces, por ejemplo, esta parte la hacía en segundo al mismo tiempo que hacía integrales de varias variables. Entonces, todas estas cuentas teníamos que hacerlas. De hecho, hay un teorema fundamental que me permite relacionar o calcular de forma fácil estas integrales. Es un teorema que seguramente conozcamos que me permite relacionar integrales dobles con triples. El teorema de Gauss o de la divergencia, ¿verdad? Si lo aplicamos al caso del campo gravitatorio, se verifica que si tú coges la integral
a lo largo de una superficie S del campo gravitatorio multiplicado escalarmente por el diferencial de superficie. Esto es lo que llamamos el flujo del campo G a través de la superficie S, ¿vale? Realmente, el teorema de la divergencia o teorema de Gauss me diría que, o me dice, que la integral triple en un volumen V de la divergencia de una función f respecto del diferencial de volumen coincide con la integral doble a lo largo de la frontera de la superficie S, que es el borde del volumen, de la f diferencial de superficie. ¿Vale? Ahora bien, en el caso del flujo aplicado al campo gravitatorio, resulta que la divergencia nos queda constante y nos queda aquí menos 4 pi por g por ms. ¿Quién es esta ms? Esta ms es la masa, pero que está dentro de la superficie S. Es decir, es la masa encerrada por la superficie S mayúscula. ¿Vale? Y esto sería para todo S mayúscula, superficie cerrada. ¿Vale? Este es el resultado que vamos a aplicar nosotros normalmente para calcular el campo de forma más sencilla. ¿De acuerdo? Vamos a Vale. hacer un ejemplo. Bueno, uno, dos. Vamos a hacer uno y el segundo te lo intento dejar y si no lo hacemos también. ¿Vale? El caso Vale. más sencillo. ¿Cómo calculamos el campo gravitatorio, por ejemplo, en la Tierra, ¿no? Es decir, vamos a calcular el campo gravitatorio, pero de una esfera. Es decir, imagínate, imagínate que bueno, que la Tierra es una esfera perfecta, que la masa en todos los puntos de la Tierra es la misma, ¿no? Es decir, supongamos que tenemos una esfera de radio. Vamos a llamarlo R mayúscula. Y masa total M mayúscula, siendo su distribución de masa homogénea y uniforme. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que la densidad en cualquier punto R flechita es constante, ¿verdad? Es la masa total dividido entre el volumen V. ¿Cuál es el volumen de una esfera? 4 tercios. 4 tercios, ¿qué más? Pico. Pico. Y, ¿qué más? R cubo. Eso sí, R Quería cubo. decir. Más o menos. Entonces, el 3 lo pasamos para arriba y nos queda que la densidad vale lo mismo en todos los puntos, ¿verdad? Es 3m partido 4pi por el radio del cubo. Hombre, a ver, te he dicho que esto lo íbamos a hacer ¿para qué?
para calcular, por ejemplo, cuál es el campo gravitatorio de la Tierra, ¿no? Ujú. La Tierra ni es una esfera perfecta, ni obviamente todos los puntos tienen la misma masa, ¿verdad? Pero Exacto. bueno, supongamos que no, que de verdad es una pelotita y todo pesa igual, más o menos. Entonces, ¿cómo podemos sacarlo? Vamos a aplicar la definición que hemos visto, es decir, esta definición del campo lo calculamos de este modo. Claro, para eso tengo que saber qué ocurre con todas cosas. Y dijimos que un resultado útil es este teorema de Gauss, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver cómo podemos aplicar el teorema de Gauss con la definición para sacar el campo, ¿vale? Entonces, tenemos la siguiente situación. Tú tienes tu esfera, ¿verdad? Vamos a poner aquí nuestra esferita. Más o menos aquí. Vale, esta es nuestra esfera, ¿verdad? Ahora, colocamos unos ejes, ¿no? Pues los ejes podemos colocar, por ejemplo, aquí nuestro eje Z, nuestro eje X y nuestro eje Y, ¿no? Eje X, eje Y, eje Z. Y vamos a tomar como origen el centro O de nuestra esfera, ¿verdad? En la esfera perfecta puedo colocar mi sistema de referencia justamente en el origen, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer ahora? Tú vas a utilizar el teorema de Gauss. Para eso quieres coger una superficie S, que puedes coger la superficie que te dé la gana, ¿verdad? Puedes coger un cuadrado. ¿Cuál es la superficie más fácil que me permite calcular cosas sencillas? Como tengo una esfera, oye, ¿por qué no coges también una superficie esférica? Quiere decir que tú podrías coger cualquier cosa aquí, S, que encerrase a esta esfera, ¿vale? Pero vamos a elegir S como la superficie esférica de radio, bueno, que envuelve a la esfera, siendo R minúscula el radio de la S mayúscula, ¿verdad? Lo importante es que si en vez de colocarla así arbitrariamente, lo que tú coges justamente el que una esferita, también centrada en este punto, ¿vale? Que está rodeando así. ¿Qué ocurre? Que en todos los puntos del borde, ¿verdad? En todos los puntos de tu esfera, ¿qué está ocurriendo? Que el campo, ¿cómo es? El mismo, ¿verdad? Yo voy a coger justamente esta esfera azul, ¿vale? Que es la que está como envolviendo, como si fuese un huevo King o un Ferrero Rocher, ¿vale? Lo negro es la avellana y lo de fuera es el Ferrero, ¿de acuerdo? Entonces, llamamos R minúscula azul al radio de esta esfera azul, ¿vale? Lo Vale. importante es que el campo que se crea en este punto, y en este punto, y en este punto, y en todos los puntos de la superficie S, ¿cómo es? Constante, ¿verdad? Es el mismo. Es decir, en todas. Observemos que el campo G de R flechita en módulo, por eso a la G no le pongo una flechita, este es el módulo, tiene el mismo valor
en todos los puntos de la superficie S, ¿verdad? Es decir, para todo R flechita que sea R minúscula por L sub R. ¿Hasta ahí bien? Sí, Venga, ¿cómo lo calculamos? Hay dos casos posibles, ¿verdad? Hemos hecho el dibujo suponiendo que el radio R es mayor o igual que el R mayúscula, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar con esa primera situación. Es decir, caso 1, ¿qué ocurre si el radio R minúscula es mayor o igual que el R mayúscula? Nosotros sabemos, por el teorema de Gauss, que cuando calculo la integral a lo largo de esta superficie S del campo G flechita con el diferencial de superficie, eso vale menos 4 pi g por la masa m sub s, ¿verdad? Pero fíjate, en este caso, la masa o la superficie S está envolviendo a toda la esfera negra, ¿cierto? ¿Eso qué significa? ¿Cuál es la masa que está encerrada por la superficie S? ¿Hay algún trozo de tu esfera negra que quede fuera de la superficie S? sí. Sí, ¿qué trozo? Ah, no, de la negra no, pensé que estaba pensando en la azul y la Vale, negra. vale, vale. No hay Hola. ningún trozo fuera, ¿verdad? Entonces, No, 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 toda la ninguno. masa está dentro de la S, ¿verdad? O sea que en este Exacto. caso, esta masa encerrada por S es todo, ¿vale? Sí, Oye, ya sé que entonces todo esto es simplemente menos 4 pi g por la m mayúscula. Claro. ¿Y esto de aquí cómo lo calculo? Ah, funciones de varias variables. ¿Cuál es el modo más sencillo de trabajar con estos elementos? Vamos a hacer un cambio a coordenadas esféricas, porque es una esfera, ¿verdad? exacto. Entonces, para calcular el flujo, expresamos la integral en coordenadas esféricas. ¿Por qué? Es que resulta que entonces esa integral en S del G flechita diferencial de S, ¿en qué se convierte? Mira, como haces un cambio a esférica, tú ya sabes que tu campo G flechita, ¿qué le ocurre? Que el campo G flechita es ¿quién? Un campo G que va a depender de quién? Del radio R minúscula, ¿verdad? Multiplicado por el vector U sub R, ¿cierto? Este radio R minúscula es el radio de la esfera azul. Entonces, ¿en qué se convierte todo eso? Ah, se convierte en integral ¿dónde? Integral entre 0 y 2pi, ¿verdad? Sí, De la integral entre 0 y pi. ¿Cuál es la función? El g de r, ¿verdad? ¿Cuál es el diferencial de superficie? Sería r cuadrado por el seno del phi, que es el valor absoluto del jacobiano, ¿verdad? Todo esto, diferencial de phi, diferencial de tita, y me falta nuestro campo g de r, ¿verdad? exacto. Que realmente hubiese puesto esto delante y los diferenciales fuera, ¿no? Es decir, tenía que haber puesto aquí, si ya he puesto este orden, Sí, haber bueno, dicho aquí igual es. aparece nuestro g de r, Sí, luego los este es el valor diferenciales. absoluto del jacobiano, aquí estoy integrando respecto de phi, y todo eso lo integro respecto de tita, ¿verdad? Ujú.
Oye, perfecto, pero es que entonces vamos a calcular esta integral, ¿no? Porque el g de r, aquí no estoy integrando respecto de r, ¿verdad? No, Entonces, respecto este de... r cuadrado y este g de r pueden salir fuera de la integral, ¿verdad? Exacto. Y no solo eso, sino que ¿hay algo que dependa de tita? Tampoco. Entonces la O sea integral que entre 0 y 2pi del diferencial de tita nos queda 2pi. 2pi. La única integral que tengo que hacer es la integral entre 0 y pi de el Seno de seno phi. de phi. Diferencial de phi. Exactamente. La integral del seno es menos el coseno. ¿Cuánto vale menos el coseno en pi? Como coseno de pi en menos 1, menos con menos, más 1, ¿verdad? Sí. Resto, menos coseno, que sería suma coseno, ¿evaluado dónde? En cero. Y coseno de 0 vale 1. Entonces 1 más 1 nos queda que esta integral ¿cuánto vale? 2. O sea que Entonces toda queda esta 4 cuenta pi. vale 4 pi r cuadrado g R. de r. Este g de r, si la flechita es el módulo, ¿verdad? Sí. Pero todo esto ¿cuánto valía? Menos. Eso es la integral, ¿verdad? La integral valía menos 4 pi g m mayúscula. Luego lo podemos sacar fácil, ¿no? Acabamos de llegar que la integral vale 4 pi r cuadrado g de r. Por otro lado, el teorema de Gauss me dice que eso es la divergencia y la divergencia vale menos 4 pi Menos. g m mayúscula. ¿Vale? Pues menos 4 pi g m mayúscula. ¿De aquí qué Otro pi se sacamos? va. Que el campo en módulo g de r, ¿cuánto vale? Pues 4 pi menos fuera y nos queda menos g m m mayúscula partido. r cuadrado. Por lo tanto, ¿cuál es el campo g flechita de r flechita? Es el módulo g de r, es decir, menos g m mayúscula partido r cuadrado Por el por vector. el vector unitario. Hostia, ¿y esto no es la misma fórmula que nosotros conocíamos para una masa puntual? Pues sí. Porque esta masa tiene muy buenas propiedades. Es una esfera que es uniforme, que pesa lo mismo en todos lados, que está igualmente distribuida. Pero hemos calculado el campo fuera de la esfera, ¿verdad? Es decir, Sí. yo ya sé cuál es el campo en la Luna, por ejemplo, ¿no? ¿Y dentro? Esa es la siguiente situación, ¿verdad? Es decir, caso 2. Oye, ¿qué ocurre si el R es más chico que el R mayúscula? ¿Qué ocurre si esta superficie S se mete dentro de la esfera? ¿Cuál es el campo creado dentro de la pelota negra? Vamos a hacer la misma cuenta. Solo que ahora, ¿cuál es el problema? Que la masa encerrada por S ya no es toda la masa M, ¿verdad? Es decir, seguimos teniendo que la integral encerrada por S del campo G flechita por el diferencial de S flechita, eso es menos 4 pi g por la masa M encerrada por S, ¿verdad? Oye, esta integral, si la volvemos a hacer en coordenadas cilíndricas, ¿qué nos queda? Haces g flechita igual a gr, pones r cuadrado seno de phi, la integral que te queda es la misma, ¿verdad? O sea que esta integral no hay que volver a calcularla, sino que de nuevo, con coordenadas esféricas, esto nos queda que vale ¿cuánto? 4 pi r cuadrado por el g de r, ¿verdad? Lo que cambia es esta masa m de s. ¿Cómo calculo la masa m de s? Falta calcular la masa m de s. ¿Cómo se calcula la masa? Integra el diferencial de masa, ¿verdad?
¿Hasta ahí bien? Sí. ¿Y cómo integramos ese diferencial de masa? Porque si te fijas de las relaciones que hayamos puesto antes, el diferencial de masa, ¿quién es? La densidad Ah, por sí. diferencial de volumen. O sea que cuando tú digas, para sacar la masa, integro. ¿Dónde? Dentro del volumen V, vamos a llamarlo, yo qué sé, venga, V, pero este volumen V es el que encierra S. Y aquí integro el diferencial de masa de la posición, que Pero esto va a digamos, ser. ese V es la negra, la esfera negra, No, ¿no? este V Sí. es la azul. Es el Ah, la negra está volumen. dentro. Sí, sí, bueno, Claro, la antes grande, sí, era sí. toda la negra porque Las el meto. volumen que encerraba Sí. la S azul, como era más grande, era todo lo negro. Ahora va a ser el trocito chico que encierra la S. ¿Vale? Vale. Como la avellana simplemente. Entonces, como hemos visto que esto es simplemente integrar en este V la densidad ρ del R flechita por el diferencial de V, ¿verdad? ¿Y cuánto vale esto? Vamos a hacer lo mismo, vamos a expresarlo en coordenadas esféricas, porque es una esfera. Entonces es lo más sencillo que tenemos, ¿no? Si lo hacemos en coordenadas esféricas, ¿qué tenemos que hacer? Oye, la densidad la sabíamos, ¿verdad? La densidad, como era todo uniforme, habíamos dicho que cuánto vale la densidad siempre. 3m partido 4pi r al cubo, ¿verdad? Pero la r mayúscula. O sea que ese 3m mayúscula partido 4pi r mayúscula, en realidad lo puedo sacar fuera de la integral, ¿verdad? ¿Y qué te queda? Pues integrar en el volumen v respecto del diferencial de volumen, ¿no? O sea que sería, ¿cuál es ahora el jacobiano? El jacobiano de esférica sigue siendo r cuadrado seno de phi, ¿verdad? Solo que tienes que calcular, como ahora es en un volumen, integras entre 0 y el radio r minúscula, ¿verdad? Normalmente, para no confundir esta r con esta r, lo que solemos hacer es cambiar y aquí poner otra cosa. Yo pondría un ρ, lo que pasa que como vamos a hacer la trampa esta vez en física de dejar la misma letra que integras, ¿vale? Aunque no nos guste, ¿Dónde, dónde lo habíamos hecho también? Que vimos. en algún lado lo hicimos. En física, Sí, o sea, creo que fue en sí, física al principio. fue en física, pero es que ahora no me acuerdo. Con cuando sacamos la fórmula de aceleración con el tiempo y demás, que creo que poníamos Ah, sí, sí, integral fue, entre sí, con la cero y T, ¿no? t de t diferencial de t, ¿no? Sí, Que diría, a ver, sí, con la T, sí, técnicamente sí. tenemos que poner aquí, yo qué sé, un t tilde, y Sí, entonces sí. esto es t tilde cuadrado entre 2 y evalúas entre t tilde igual a cero y t tilde igual a t, y entonces te queda t cuadrado entre 2. Que no deberíamos poner T y T, ¿sabes? Porque no puedes decir, hago T igual a T. ¿Cómo que haces T igual a T? ¿Son la misma letra o son distintas letras? No, son distintas, pero. Entonces, esto es un abuso de notación, ¿no? Pero bueno, vamos a ponerlo esta vez. Porque integramos entre 0 y R, integramos entre 0 y 2pi, e integramos entre 0 y pi, el R cuadrado seno de phi, que aquí debíamos poner otra letra, ¿sabes? Diferencial de phi, diferencial de teta, diferencial de R. Oye, es que al final, mira, entre 0 y 2pi, ¿qué ocurre? Nada de esto depende de tita, entonces sale un 2pi. Cuando integre el seno de phi, eso vale 2, ¿verdad? Y cuando integre el r cuadrado, me queda r al cubo entre 3, en 0 sale 0, o sea que nos queda r al cubo partido de 3. O sea que toda esta cuenta, ¿cuánto vale? 2pi con 2 sería 4pi, con el 4pi dividiendo se me cancela. 3 con este 3 se me cancela, ¿verdad? ¿Y qué nos queda? M mayúscula por el R minúscula al cubo entre el R mayúscula al cubo, ¿verdad? Ojo, eso es la masa M de S. Por lo tanto, ¿qué sabemos nosotros ya?
La parte de la izquierda, la integral, seguía siendo 4 pi r cuadrado por el g de r, ¿verdad? La parte de la derecha, ¿cuánto vale? Menos 4 pi g por la masa encerrada, que esa masa encerrada ahora vale no exactamente la masa total m mayúscula, sino que la masa total por r al cubo entre r mayúscula al cubo. Ah, bueno, ¿y de aquí qué sacamos entonces para el campo g de r? 4pi, con el 4pi se me cancela, un r cuadrado se me va con el r al cubo y me queda una r, y esto va a ser menos la g por la m mayúscula por la r partido r al cubo. Por lo tanto, ya podemos calcular cuál es el campo completo G flechita de R flechita que genera la esfera en todos los puntos del espacio, ¿verdad? Si el R es mayor o igual que el R mayúscula, ahí hemos visto que era la forma habitual, ¿verdad? Es decir, menos G, M mayúscula partido el radio R al cuadrado, ¿verdad? Pero si el radio R era menor que el radio R mayúscula, nos queda, bueno, todo esto multiplicado por el uso R, nos queda menos G, M mayúscula, y aquí aparece R partido R mayúscula al cubo por el vector uso R. ¿Vale? ¿Hasta ahí bien? Sí. Si miras en el libro no aparece esto. En el libro, esta componente la ponen como cero. ¿Por qué? Porque ellos hacen una idealización que es, oye, vamos a suponer que el campo dentro de la Tierra vale cero. Que no vale cero, ¿verdad? Que tú sabes que vale esta cantidad de aquí. Entonces, claro, todo depende de lo que tú consideres. Oye, yo he supuesto que la Tierra es una pelota perfecta, con el mismo radio en todos lados, con la misma masa en todos sitios. Es decir, que el Himalaya no pesa más que matar las cañas. A ver, hay 8 kilómetros más para arriba de montaña. Digo yo que pesará más por ese lado la Tierra. Y que no está chatada por los polos, sino que es una esfera completa. Mentira. Y que, ¿sabes? Muchas suposiciones. Pero bueno, idealizamos un poco. Claro, exactamente, idealizamos. El libro lo que te dice es, mira, en realidad si te fijas, cuando hemos calculado la primera parte, ¿qué fórmula hemos obtenido? La misma que si la esfera fuese una masa puntual, ¿verdad? Pues sí. Entonces me dice, bueno, y ya que fuera de la esfera me da lo mismo que si fuese una pelota, pues vamos a suponer que la Tierra la condensas a un punto y fuera del radio R mayúscula es tal cual y dentro no se atraen las cosas, como si O fuese sea, cero el digamos, campo. aplicas lo que sabemos de centro de masas y con ese centro de masas haces Exactamente. el campo, ¿no? Claro, lo que pasa es que suponer que el campo es cero, hombre, es una suposición bastante heavy, porque sabes que no es cero. De hecho, sabes cuánto vale, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Si el radio de la Tierra son, yo qué sé, 6.480 kilómetros aprox, creo, ¿no? Y esta R son, no lo sé, es dentro, ¿verdad? ¿Cuál es el campo a, no sé, a 100 kilómetros? Ah, pues el campo a 100 kilómetros es 100 entre 6.480 elevado al cubo. O a lo mejor es un numerito muy chico, ¿verdad? Porque esto es del orden de 10 al cuadrado, mientras que el r al cubo es del orden de 10 elevado a 6. Bueno, 1, 2, 3, 10 elevado a 9, ¿verdad? O sea que ese cociente de r partido r al cubo nos queda del orden de 10 elevado a menos 7. Pero es que incluso si esta r está muy cerca, yo qué sé, es que por eso lo desprecia porque dice, es que esto es más o menos como si fuese 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, algo. Entonces,
¿Por qué el libro dice, mira, esto es cero? Ya, bueno, porque es que a lo mejor esa aproximación es despreciable, ¿no? Que en realidad no es cero, que es este cociente, pero bueno, que puedes hacer esa aproximación como ellos, ¿vale? Pero nosotros sabemos calcular justamente estos elementos. Oye, lo hemos hecho para el caso de una esfera, ¿verdad? ¿Cuál es el caso más sencillo en realidad? Después de un punto que viene. Recta. Recta, ¿verdad? Bueno, Y en vez de tener una recta infinita, ¿cuál es el caso más sencillo? un segmento. Un segmento. Un palo. ¿Qué palo queda feo? Una varilla. Venga, vale. Una varilla. Una varilla es un palo. Un segmento, ¿no? ¿Cuál sería el campo creado por una varilla? Aquí obviamente estamos haciendo las mismas suposiciones de que la varilla es un segmento perfecto, que tiene la misma densidad de masa en todos lados, es decir, todo exactamente, ¿no? Es decir, supongamos que tenemos una varilla, vamos a poner aquí ideal, ¿no? Es decir, no tiene volumen, no tiene cosas, de longitud L mayúscula con masa total M mayúscula, siendo su distribución de masa homogénea y uniforme. ¿Eso qué significa? Ah, pues lo mismo que significaba en el caso de la esfera, que la densidad, lo que pasa que aquí la densidad de, como es lineal, en lugar de llamarlo ρ, lo llamo lambda, ¿verdad? Ah, pues la densidad es la masa entre, en lugar de volumen pongo longitud, ¿verdad? Vale, ¿cuál es la longitud de mi varilla? L simplemente, ¿verdad? ¿Hasta ahí bien? Sí. Que no había que hacer una fórmula rara. Es que antes hemos cogido 4 pi tercios de r al cubo, ya bueno, porque era un volumen de una esfera, había más cuentas que hacer. La longitud de un segmento es la amplitud del segmento. Y como me han dicho ya que la longitud es L, pues no tengo que hacer ninguna cuenta. Entonces, tenemos la siguiente situación. Vamos a dibujar nuestra varilla. Pues no sé, como es una varilla, pues puedo poner algo aquí, ¿no? Es decir, este extremo de la varilla va a ser mi origen. Este otro extremo de la varilla, ¿quién va a ser? La L, ¿verdad? Y lo que nosotros queremos hacer ahora es calcular qué ocurre a la derecha en un cierto punto, ¿verdad? No sé, por ejemplo, queremos calcular qué ocurre en este punto P. Claro, de este modo, ¿qué ocurre? Si te fijas, vamos a hacer lo mismo que hacíamos en este dibujito, ¿verdad? Para calcular la distribución, cuidado, ¿verdad? Porque del origen, que el origen puede estar dentro o fuera, ¿verdad? Pero yo calculo primero el vector de posición que va del origen a dónde? Al punto P, donde quiero calcular el campo, ¿verdad? ¿Y a este vector cómo lo llamo? R flechita. Tú coges ahora un diferencial, ¿verdad? Es como si fuese un punto de ese objeto. Es que el punto de ese objeto, ¿quién va a ser? Ah, no lo sé. Un punto que esté por aquí, ¿verdad? Ese sería tu punto P'. Y calculas qué vector, el vector de posición del origen a ese punto P', ¿verdad? Y luego de P' a P. Claro, ¿No? cuidado, porque el campo
que crean este punto sería, voy a fijarme en qué campo crea este punto azul sobre este punto P. Y tengo que sumar los campos de todos los puntos azules de la varilla sobre ese punto P, ¿verdad? Cuidado, ¿vale? Porque nosotros lo que sabemos que es que el campo, ¿quién sería? El campo G flechita, ¿de quién? Del R flechita es la integral en el objeto. Voy a poner V, aunque bueno, no es un objeto, es gamma, ¿vale? Vamos a poner gamma a el segmento, porque es algo lineal, ¿vale? ¿De quién? De ese diferencial de campo R flechita, ¿verdad? ¿Y quién es este diferencial de campo? Cuando lo habíamos hecho, ese diferencial de campo era esta cuenta de aquí, ¿no? O sea que todo esto que nos va a quedar, menos la G, la integral en ese segmento gamma, ¿de quién? Aparece la densidad lineal, que sería el lambda del R flechita prima multiplicado por el diferencial de línea L flechita, ¿verdad? Dividido entre el módulo del R flechita menos el R flechita prima, módulo por el vector R flechita menos el R flechita prima entre su módulo, ¿verdad? Venga, vamos a ver quién es cada cosa, ¿no? Oye, ¿tú puedes parametrizar este segmento gamma? Sí, ¿no? ¿Quién sería gamma? Gamma es el conjunto de las formas. ¿Quién? Hombre, nos gusta a lo mejor poner X, ¿no? Y decir, gamma de X, ¿quién es? X. ¿Y la X dónde varía? Entre 0 y L. ¿Y eso qué sería? Estos puntos, ¿verdad? Si lo puedes dejar con la X, también puedes decir, a ver, X, o como este punto es el R', pues voy a ponerle a este un X', 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 ¿verdad? Si quieres, si no, no pasa nada. Aquí me quedaría menos G. Vamos a integrar entre 0 y L. ¿Cuál es la densidad? La densidad era constante, ¿verdad? La densidad era la M mayúscula entre la L mayúscula. ¿Cuál es el diferencial de longitud? Deriva aquí. Si gamma de X' es X', entonces el diferencial de L es el diferencial de X', ¿verdad? Claro. Oye, ¿y estos elementos que aparecen quiénes son exactamente? Estamos diciendo que este punto de aquí, ¿quién sería? El P', Entonces, dices. ¿cuántos son estos elementos? ¿Cuánto miden estos elementos? ¿Pero qué elementos? Me refiero, tú quieres calcular aquí el vector que va del R flechita al R flechita prima, ¿verdad? Sí. Entonces, si a este punto lo quieres llamar X', ¿verdad? Eso en realidad me está diciendo que la distancia que lo eligen a este punto, ¿cuánto mide? X', ¿verdad? Fíjate, ¿cuál es el Sí. vector R flechita menos R flechita prima? R flechita. R flechita prima. Este vector de aquí, La distancia que hay, o sea, el vector de X' a P. exactamente, ese vector es justamente este vector que va aquí, ¿verdad? Sí. Ese R flechita menos R flechita prima. ¿Cuánto mide este vector? P menos X'. Si esto es X', ¿verdad? Y este punto ¿No? lo llamo X, pues Bueno, todo X esto me menos dirá Y. La diferencia, ¿no? que es X menos X', todo eso elevado al cuadrado, ¿verdad? Sí.
El vector r flechita menos r flechita prima, ¿qué vector sería? No te falta un cuadrado cuando pones. Sí, aquí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Aquí sí lo, sí lo he puesto, exactamente. Ahora, este vector como vector, ¿qué vector sería? Su módulo, ¿cuánto mide? Ah, su módulo sería esto de aquí, ¿verdad? X menos X prima, ¿cierto? Ujú. Por... ¿En qué dirección apunta esto? Mira, el vector, ¿no? Y Unitario. eso, si este es el eje X, Sí. ¿cuál sería el vector unitario que cogería yo aquí? Cogería el Y gorrito, ¿verdad? Ujú. Y todo eso lo divido entre su módulo, ¿verdad? Que sería el X menos X prima. Claro, dice, oye, pues chica tontería que resulta que todo este vector, ¿quién es simplemente? El Y gorrito, ¿verdad? Ya, bueno, es que estoy en un caso muy sencillo que es un caso lineal, ¿cierto? Ahí sí queda muy sencillo esto, ¿vale? Y no hace falta construir un vector unitario tan raro, pero a lo mejor en 3 dimensiones ese vector unitario ya es un poquito más raro porque encima hago un cambio a coordenadas esféricas o cilíndricas o lo que sea, ¿de acuerdo? Venga, vamos a calcular esta integral, ¿no? Porque esa ya es relativamente sencilla. Tenemos que nuestro campo G flechita del R flechita nos ha quedado menos la constante G por la integral entre 0 y L de, si ordenamos las cositas, la masa, bueno, la masa M mayúscula la puedo sacar fuera, la longitud L mayúscula la puedo sacar fuera y nos queda la integral entre 0 y el L de, esto nos ha quedado Y y nos queda 1 partido X menos X' al cuadrado diferencial de X', ¿verdad? Y todo eso estaría multiplicado por el vector Y gorrito, ¿no? Esta integral es inmediata, ¿verdad? ¿Cuánto vale esta integral? Estás integrando respecto de X'. Es decir, piensa en cuál es la integral de 1 partido 5 menos t, todo eso al cuadrado respecto de t. Esto es como si tuviese 5 menos t elevado a menos 2, ¿verdad? Es una Sí, potencia. O sea que va a sí. ser el 5 menos t elevado a menos 2 más 1, dividido entre menos 2 más 1, y dividido entre la derivada de lo que hay dentro, ¿verdad? Que sería menos 1. Pero no divides, será multiplicas. Bueno, si aquí hubiese un 5, si fuese menos 5t, tendría que dividir entre menos 5. Como es un menos, me da igual que dividas o que multipliques, Ah, bueno, vale, sí. ¿vale? Ya. Entonces, claro, al final, ¿esto qué te queda? Ya. Le El queda 5 menos c abajo, 5 menos t elevado a menos 1, menos 2 más 1 es menos 1, con este menos 1 te queda más. que es nada, es positivo. O sea que todo esto es 1 partido, Ya lo evalúas en L. exactamente, el x menos x', y aquí, cuidado, por eso le queríamos cambiar el nombre. Estoy integrando respecto de x', o sea que evalúo entre x' igual a 0 Cero, y x' igual a L. L. O sea que todo esto nos va a quedar menos G por la M mayúscula partido la L minúscula por, y aquí aparecería en Uno L va a ser 1 partido de X X menos menos L L menos menos en 0 1 uno partido partido de por X. X, ¿verdad? Todo esto Ujú. multiplicado por el vector Y porque el campo es una magnitud vectorial. ¿Qué quiere juntar esto en una única fracción? Nos quedaría X que multiplica a X menos L. Aquí nos queda X como antes nos quedaba la R. Exactamente, la X es ¿No? mayor o igual que la L, ¿verdad? Porque hemos cogido en Vale, este vale. dibujo simplemente un punto que está fuera de la varilla, Exacto. ¿vale? ¿Y aquí qué tendríamos? El X le resto X le sumo L, o sea que todo esto nos queda. X menos X se me cancela, me queda una L multiplicando, que con esta L dividiendo se me cancela y nos queda menos G
por la M mayúscula partido X por X, X X menos menos L, L. por el vector Y gorrito. Y ojo, esto sería para todo X mayor o igual que L. ¿Me puedes poner lo que nos dio en el caso, bueno, en el ejercicio anterior o ejemplo anterior? ¿El qué, el qué? Si me puedes poner lo que nos dio en el... Sí, aquí nos Ah, quedó esta expresión de aquí. vale, vale. Sí, sí. Vale. Más o menos tiene la misma estructura, ¿verdad? Aquí este vector unitario, Sí. como estamos en esféricas, es el vector de uso R, ¿verdad? Aquí el vector unitario es el Y gorrito. Esto es casi como ese radio al cuadrado, ¿verdad? Porque no deja de ser X, que es el radio, X por X, X cuadrado, ¿verdad? Y como Más o menos. antes, como X es mayor que L, podemos hacer lo de calcular centro de masas y luego ya solo aplicas lo que sabes de la Exactamente. fórmula, ¿no? Vamos que este campo también lo puedes calcular con la definición para valores de X que estén dentro de la varilla. Lo que pasa es que inténtalo. ¿Cómo se haría para calcular el campo en un punto X que estuviese dentro? Ah, tienes que tener cuidado con cómo son esos vectores y cuáles son esas distancias. Sí, bueno, es lo mismo que antes, pero bueno, Es lo teniendo cuidado mismo, con... toda esta cuenta es la misma. Lo único que cambia es quién es el vector R flechita menos R flechita prima. ¿Vale? Esa es la única diferencia. Pero que sepas que así podemos calcular simplemente los campos. Las fórmulas que te aparecen de el campo creado por una varilla es esto. El campo creado por un disco es esto. El campo creado por una esfera es esto. Tú dices, ¿por qué? Ah, porque alguien se ha preocupado de estas integrales una vez y a mí me ponen el resultado final. Pero estas son las cuentas que nosotros estamos haciendo para calcular estos campos. ¿Vale?